Hola, ¿cómo están chicos? ¿Qué tal? Aquí nuevamente los saluda su amigo el profesor Pablo Arias. Tenemos el día de hoy la continuación del tema de Perú republicano. Estamos ahora trabajando dos gobiernos importantes, como es el gobierno de Luis José de Orbegoso y el gobierno de Felipe Santiago Salaverry. Continuamos, como te digo, con el análisis en base a obras, hechos claves, fundamentales, puntuales de lo que son los gobiernos de la última etapa del Perú, que es el Perú republicano. Antes de comenzar directamente con lo que es el gobierno de Luis José Orbegoso, vamos a un marco teórico. Tigrecito, primero, a recordar un poco que el Perú republicano se va a iniciar con el gobierno de José de la Mara ya por el año de 1827. La Mar promulga una constitución en 1828, va a tener pues en su gobierno la inestabilidad política, incluso en soberanía, por los conflictos armados limítrofes que va a tener con Bolivia y sobre todo en esa guerra contra la Gran Colombia. Y recuerda que la Gran Colombia estaba siendo liderada por Simón Bolívar, exacto, sí, Bolívar, ese personaje que es el héroe de las batallas de Junín y Ayacucho. Él es el que lidera las fuerzas gran colombinas contra el Perú en el gobierno de José de la Mara. Ahora, a la Mar le dan golpe de estado, ingresa Agustín Gamarra y Agustín Gamarra va a tener un gobierno que el historiador Jorge Basadre denomina gobierno del Ejecutivo Fuerte. Y ese gobierno del Ejecutivo Fuerte tenía o centraliza en la figura de Gamarra la principal pues, característica de este mandato: gobierno autoritario, dictatorial, sin embargo que se tambalea un poco también por una acusación constitucional que se presentó por parte de Francisco de Paula González Vigil, el famoso diputado tacneño que acabó su discurso con la frase "yo debo acusar, yo acuso". Al final del gobierno de Gamarra, hay elecciones, sin embargo hubo mucha controversia política, pero quien asume el mando es Luis José de Orbegoso. Ahora, un detalle: el candidato de Gamarra se llamó Pedro Bermúdez. Por lo tanto, Gamarra quería que gane Pedro Bermúdez. Lógico, ¿no? Si yo mando un candidato, obviamente quiero que gane él. Pero Pedro Bermúdez no ganó, porque quien ganó es Orbegoso. Por lo tanto, Orbegoso tuvo oposición ¿de quién? Oposición gamarrista, o sea, oposición de las huestes de Agustín Gamarra. Un detalle: Gamarra no pone la cara directamente, es decir, Gamarra no es quien asume esa oposición, no es quien da la cara, quien está al frente, no. Ahora, otro punto: no estamos hablando de una oposición militar, estamos hablando fundamentalmente de una oposición de carácter político, era una oposición de carácter político. Había tendencias en las cuales va a haber una controversia política, fuerzas políticas que van pues a chocar dentro del desarrollo del gobierno. ¿Okay? No hablo de un enfrentamiento bélico, sino una situación de política. Entonces, Gamarra no da la cara. Quien debió dar la cara en esta oposición debió ser Pedro Bermúdez, pero hay otro detalle: Pedro Bermúdez tampoco fue el líder gamarrista que lideró la oposición de Gamarra contra Orbegoso, sino que quien lidera la oposición, aparece otro personaje, fue José Rufino Echenique. ¿Okay? Y esto no le va a agradar mucho a Bermúdez, que había sido candidato, que era líder gamarrista, y hay un distanciamiento entre Bermúdez y las huestes gamarristas. ¿Okay? Echenique pues tenía ya los nuevos mandos, pero hay un punto: mucha gente de los batallones incluso eran seguidores de Bermúdez, eran bermudistas, pero Bermúdez se había ido y ahora estaba Echenique. Entonces había muchos que no estaban realmente cerca a Echenique, no les pactó, no les gustó, digamos, estas nuevas presentaciones. Ahora, se va a promulgar una constitución en el año de 1834, una constitución de carácter moderado que no le da al presidente la consolidación política que debería, que debe tener todo presidente. Siempre una constitución te da una fortaleza política. En este caso no vamos a tener nosotros esa figura. Es una constitución débil, para llamarlo así, que no le da pues esa seguridad al gobierno de Orbegoso. Termina él saliendo por golpe de estado. Volviendo por aquí, recuerda, hubo oposición gamarrista, Gamarra no lidera la oposición, Bermúdez no lidera la oposición, quien lidera la oposición es Echenique. Esto no le gusta a la gente de Bermúdez y pasa algo muy interesante. Cuando la gente de Bermúdez estaba siendo liderada por Echenique y se va a presentar un enfrentamiento en la zona de Maquinguayo, se va a producir el célebre abrazo de Maquinguayo. No hubo batalla.
Cuando está por iniciarse la batalla, la gente se da un abrazo simbólico y eran, se supone, contrarios. ¿Por qué? Porque había mucha gente bermudista. Pero al final, bueno, liderado por las tropas de Echenique. Vamos a tener que se produce el célebre abrazo de Maquinguayo entre las tropas de Echenique y las tropas de Orbegoso. Ahora, este acercamiento de Orbegoso a las huestes, en este caso de Echenique, de Bermúdez, gamarristas, no le agrada a Felipe Santiago Salaverry. Un datito adicional. Felipe Santiago Salaverry, en palabras sencillas, era un anti-gamarrista. Todo lo que sea Gamarra no le agradaba, de lejos, incluso lo censuraba. Felipe Santiago Salaverry entonces le va a dar golpe de estado a Luis José de Orbegoso e iniciaría un mandato. Y este gobierno de Felipe Santiago Salaverry, que solamente duró unos meses, de 1835 hasta 1836, es muy importante en la historia republicana del Perú porque estamos, chicos, escúchame, este dato es importante, frente al presidente más joven de la historia republicana del Perú. Él ingresa a ser presidente con 28 años. Ojo, ojo, escúchame. Hay algunos autores que tú de repente vas a leer si revisas internet y te hablan de 29 años. No. Él fue reconocido como presidente ya cuando tiene 29 años. Él es presidente con 29 años. Él muere con 29 años. Pero es del golpe de Estado y asume la presidencia de manera de facto con 28 años, de facto por golpe de Estado. O sea, él tiene la investidura de presidente desde los 28 años, ¿ok? A no olvidar. Se va a crear la dirección de aduanas, una obrita, un detalle para que puedas tener una obra del gobierno de Salaverry, pero vamos con lo que nos interesa, mira lo que sigue. Se le declaró la guerra a muerte a Bolivia. Ahora, Tigrecito, mira lo que dice, ¿eh? Se le declaró la guerra a muerte. Y lo pongo entre comillas, guerra a muerte. Tigre, los medios escritos de la época así lo recogen porque así lo dijo el presidente. Recuerda que los límites con Bolivia se supone que ya estaban establecidos cuando Gamarra los obliga a firmar el Tratado de Piquiza. Pero todavía había fortaleza bolivariana. Bolívar estaba muerto ya en 1830, pero había fortaleza bolivariana liderada por Santa Cruz que quería anexar parte del Perú. Y aquí es donde se presenta un plan ya mucho más grande de parte de los seguidores de Bolívar, que ya estaba muerto, recuerda, de los seguidores bolivarianos, mejor dicho, para entendernos, y en este caso con la fortaleza que estaba asomando Bolivia. La unión, recuerda, de todos los países, que era lo que quería Bolívar. En este caso el primer paso era la unión de Perú y Bolivia. Entonces va a intentar darse esta figura, situación que no le agrada ni a los peruanos y obviamente tampoco le agrada al presidente Felipe Santiago Salaverry. Señores, entonces se le declaró, como te mencioné, la guerra a muerte a Bolivia. Se le declara la guerra a muerte a Bolivia y se van a dar 3 enfrentamientos y los 3 enfrentamientos muy importantes. Primer enfrentamiento, mira, en la batalla de Yanacocha vamos a tener que el general Valdivia, que era un general de Santa Cruz, un líder nato, respetado, de alto nivel militar de las fuerzas de Santa Cruz, el general Valdivia derrota a Agustín Gamarra. Gamarra sale del escenario político. Gamarra estaba por el bando peruano. Y te cuento algo. Gamarra estaba por el bando peruano, donde también estaba Salaverry. Tú dirás, pero Tigre, si mencionaste que ellos no se llevan. Tigrecito, tienes razón, Salaverry era antigamarrista. Pero ¿qué había pasado? Gamarra había tenido contactos con Andrés de Santa Cruz. Incluso muchos historiadores dicen que tuvieron un pacto político en contra de Salaverry. Recuerda que Salaverry es antigamarrista. Santa Cruz tiene problemas con Salaverry. Por eso es que Gamarra y Santa Cruz se acercan. Pero cuando Gamarra se entere el plan de Santa Cruz, que era justamente la anexión de Perú a Bolivia, obviamente tampoco le agrada, y así no quiera Salaverry, así no quiera Gamarra, los dos tienen que estar en el mismo bando. Es decir, por un lado estaba Gamarra y Salaverry, por el otro lado estaba Santa Cruz y Valdivia. Esos son los personajes principales, repito. Gamarra se había acercado a Santa Cruz porque recuerda que Gamarra era enemigo de Salaverry. Santa Cruz era enemigo de Salaverry por los planes políticos. Recuerda que Salaverry le declara la guerra a muerte a Bolivia, o sea, Santa Cruz. Entonces, por un lado está Santa Cruz y Gamarra, por el otro lado Salaverry.
había un pacto, pero cuando Gamarra se entera el plan de Santa Cruz, que quería justamente la anexión de Perú a Bolivia, a Gamarra no le agrada y Gamarra se distancia de Santa Cruz y así no quieran, Salaverry y Gamarra van a tener que estar juntos. Entonces, por un lado, Gamarra y Salaverry, por el otro lado tenemos a Santa Cruz y al general Valdivia. Estos son los protagonistas. En el primer enfrentamiento, mira, el general Valdivia, recuerda, Santa Cruz Valdivia, Gamarra Salaverry, Santa Cruz Valdivia, Gamarra Salaverry. En el primer enfrentamiento tengo que Valdivia derrota a Agustín Gamarra. Valdivia derrota a Gamarra. Gamarra sale del escenario político. No lo mató por si acaso, o sea, lo derrotó. Gamarra sale del escenario político. Pero mira, en el segundo enfrentamiento, Felipe Santiago Salaverry derrota a Valdivia. Recuerda que aquí estaba Santa Cruz, Valdivia. Por aquí estaba Salaverry, Gamarra. Entonces, ha sido derrotado Valdivia. Ha sido derrotado Gamarra. Ha sido derrotado Gamarra. Ha sido derrotado Valdivia. En el enfrentamiento final, vamos a tener que en la batalla de Socabaya se van a enfrentar Andrés de Santa Cruz con Felipe Santiago Salaverry. Tigrecito Santa Cruz con Salaverry. Y esto va a tener el desenlace final. Recuerda que Santa Cruz quería la unión de Perú y Bolivia. Salaverry no aceptaba eso y le había declarado la guerra a muerte a Bolivia. Tigrecito, en este enfrentamiento en la batalla de Socabaya, en la zona de Arequipa, vamos a tener que tiene como vencedor a Andrés de Santa Cruz, que va a derrotar a Felipe Santiago Salaverry. Tigre, Salaverry no solamente fue derrotado, Salaverry finalmente capturado, fue fusilado en 1835, recuerda el gobierno, en 1836, perdón, recuerda el gobierno, de 1835 a 1836, entonces fue fusilado en 1836 en Arequipa. Ya había cumplido 29 años. Ahora, un detalle, muere el presidente más joven de la historia republicana del Perú. Muere con 29 años. Felipe Santiago Salaverry, al ser derrotado en Socabaya, Arequipa, por Santa Cruz, fue fusilado. Todo queda listo entonces, porque Gamarra ha sido derrotado, Salaverry ha sido asesinado, no hay quien le haga oposición política a Santa Cruz y todo queda listo para que Andrés de Santa Cruz una al Perú y a Bolivia. Ahora, hay un detalle con esta unión. Lo que quería Santa Cruz no era una unión, digamos, no sé, una unión Perú-Bolivia. Lo que quería Santa Cruz era que el Perú sea parte de Bolivia. Lo que quería Santa Cruz era que el Perú sea parte de Bolivia. Bolivia iba a tener un dominio político sobre nosotros. Y es ahí que bajo esa idea Santa Cruz va a establecer la Confederación Perú-Boliviana, la Confederación Peruano-Boliviana, si queréis llamarlo así también, y donde se va a presentar algo que va contra los planes de Santa Cruz. Porque recuerda, Santa Cruz quería que Perú sea parte de Bolivia, pero a la hora de estructurar todo no había manera de que el Perú sea parte de Bolivia, no había forma de que eso se dé. El Perú tenía más historia, el Perú tenía más riqueza. El desarrollo de las principales actividades tendrían que darse en territorio peruano por las características de la geografía. El Perú tenía mayor cultura, el Perú tenía mayor población, incluso se realiza un censo. Este sería el primer censo de la etapa republicana del Perú, pero no se le considera así, por eso te dije, sería el primer censo. No se le considera así porque es la sumatoria de dos países, de Perú y Bolivia. El resultado es la sumatoria de dos países, Perú y Bolivia. Y es por eso que el censo que se produce en el gobierno de Ramón Castilla, en el primer gobierno, a ese censo se le considera el primer censo del Perú republicano. Pero volviendo aquí, era imposible entonces que el Perú sea parte de Bolivia. Al final se establece la Confederación, sí, en 1836, sí, pero con predominio del Perú en vez de Bolivia. El Perú incluso tiene dos estados, el estado surperuano y el estado norperuano, y los bolivianos tenían solo uno, el estado boliviano. La confederación se forma en tres estados, surperuano, norperuano, boliviano. Si te das cuenta, dos son los estados peruanos. Mayor territorio, mayor historia, mayor cultura, todas las actividades deberían, la mayoría, realizarse pues en territorio nacional, en territorio del Perú. Pero eso ya te lo voy a contar en la siguiente clase, que viene la Confederación Perú-Boliviana, viene el segundo gobierno de Gamarra, viene la anarquía militar y quedamos a puertas de los gobiernos castillistas, de la prosperidad falaz
que ya lo vamos a saber en la próxima clase. Bien muchachos, me voy despidiendo, ha sido tu amigo el profesor Pablo Arias, a continuar estudiando, a seguir adelante. Nosotros aquí continuamos firmes porque la educación no puede parar. Un saludo nuevamente para todos los chicos del Colegio Alexander von Humboldt de la ciudad de Pisco y de la ciudad de Chincha. Nos vemos chicos, cuídense.